Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar este hermoso granny, súper fácil de hacer con solo puntos altos. Entonces vamos a iniciar y lo primero que hacemos es realizar un anillo mágico. Y vamos a subir con 3 cadenas. Una, bueno, solamente con 2 porque el primer, o sea, con lo que cerramos el anillo mágico es como si fuese uno, ¿listo? Entonces vamos a realizar puntos altos. Vamos a enlazar una vez, nos metemos al centro del anillo, sacamos hilo, nos quedan 3, pasamos por 2 y luego por otros 2. Y eso sería un punto alto. Ahí, digamos que es como si fuesen 2 puntos altos. Estas cadenas van a reemplazar uno. Entonces hacemos otro punto alto, pasamos por 2 y por otros 2 y queda como si fuesen 3. Entonces hacemos 2 cadenas al aire y luego volvemos a hacer 3 puntos altos. Entonces iniciamos, pues sacamos y lo quedamos con 3, pasamos por 2 y luego otra vez por otros 2 y realizamos otras 2 veces el mismo proceso. Y llevamos 1, 2 y 3 puntos altos y volvemos a realizar 2 cadenas, 1 y 2, y luego volvemos a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y nuevamente realizamos 2 cadenas, 1, 2, y volvemos a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar 2 cadenas, 1, 2, tiramos del anillo y cerramos. Y vamos a hacer en este primer, bueno, en donde iniciamos las cadenas que hacen un punto, en la tercera cadena vamos a cerrar, nos metemos en la cadenita y cerramos con un punto deslizado. Y bueno, tratamos de cerrar el anillo mágico lo más que nos dé. Ya cuando estamos acá, después del punto deslizado, lo que vamos a hacer es que vamos a subir con 2 cadenas, bueno, sí, con 2 cadenas. Y en el siguiente punto vamos a realizar un punto alto. Y ese sería como el punto alto de el punto de abajo, este el de acá, y vamos a realizar el otro acá. Entonces enlazamos, nos metemos al punto, sacamos hilo, pasamos por 2 y por otros 2. Y entonces ya ahí tenemos los 3 puntos de los mismos 3 puntos que teníamos abajo. O sea, realizamos como un punto sobre cada punto, a pesar de que el primero sean cadenas. O sea, estas cadenas que hicimos al principio son como el punto que está sobre el primer punto de la primera vuelta. Entonces llevamos 3 y lo que vamos a hacer acá en el espacio es que vamos a realizar 2 puntos altos ahí juntitos en el espacio. Entonces uno y otro. Y luego vamos a realizar 2 cadenas así también al aire. Y otra vez en ese mismo huequito vamos a realizar otros 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Sí ven? Entonces tenemos los 3 de acá, que hace como un punto en cada punto, contando las cadenas como un punto alto. Luego 2 en el espacio, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. Y acá vamos a realizar nuevamente 3 puntos altos por cada uno de los puntos. Entonces 1, 2 y 3 puntos altos. En este siguiente
huequito, entonces vamos a realizar nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2, y entonces ahí en el mismo huequito hacemos los 2 puntos altos, las 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos y seguimos realizando un punto alto en cada uno de estos 3 puntos de acá, 1, 2 y 3. Y acá en el huequito grande volvemos a realizar 2 puntos altos, 1, 2, 1 y 2 cadenas, nuevamente 2 puntos altos, luego acá 3 puntos altos en los puntos de acá, en los 3 puntos de la primera vuelta, 1, 2 y 3. Y otra vez en el huequito, entonces vamos a realizar 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a unir con un punto deslizado en la segunda cadena con la que iniciamos acá, la que reemplaza el primer punto alto. Y nos metemos ahí y realizamos un punto deslizado. Y esta sería la segunda vuelta. Luego otra vez subimos con 2 cadenas y vamos a realizar un punto bajo sobre cada uno de estos puntos. Que aquí serían 5. Las cadenas 2, 3, 4 y 5. Contando las cadenas 5. Y acá en el espacio realizamos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos. Y hacemos esto mismo en todos los lados. Hacemos sobre estos 7 puntos altos, 7 puntos altos, acá en el espacio 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, volteamos un punto sobre cada punto, luego en la esquina 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos y así. Y acá al final pues ya les muestro otra vez cómo cerrar para que les quede más claro. Y bueno, entonces acá al finalizar pues lo que vamos a hacer, como acá empezamos como a medias, entonces lo que hacemos es que vamos a hacer las que falten para realizar 7, que son 2 puntos altos, 1 y 2. Y bueno, entonces acá vamos a realizar, como les había dicho, en la segunda cadena un punto deslizado. Y bueno, volvemos a subir con 2 cadenas y realizamos exactamente lo mismo. En cada punto, un punto alto. Y acá en la esquina, 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas, 1 y 2. Nuevamente 2 puntos altos, 1 y 2. Y ya volvemos a realizar acá los puntos altos sobre cada punto alto. Bueno, un punto alto sobre cada punto alto. Luego en el espacio 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Y bueno, así sucesivamente hasta que volvamos acá. Hasta que cerremos la vuelta. Listo, entonces como les dije ahorita, vamos a terminar acá los puntos altos que
faltan. Y entonces vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Y bueno, volvemos a subir con 2 cadenas y vamos a realizar lo mismo las veces que queramos. Siempre vamos a realizar sobre estos puntos un punto alto sobre cada punto. Siempre aumentan de a 4 porque aumentan 2 acá y 2 acá. Y pues obviamente son 4 a este lado, pero pues 2 aumentan esta de acá y 2 esta. Entonces pues pueden siempre ir contando, por ejemplo acá eran 9 y luego le suman 4, entonces son 13 y luego otros 4, 17 y así sucesivamente, para que de pronto no se traguen un punto y pues se les empiece a deformar. Pero entonces es muy importante eso, o sea, este de Granny es súper fácil, siempre tener en cuenta contar. Acá acuérdense que siempre en los espacios 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y vuelven otra vez a realizar un punto alto sobre cada punto. Luego 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos otra vez. Y así, acá cierran con punto deslizado y vuelven a subir con 2 cadenas. Lo pueden hacer tan grande como ustedes quieran, igualmente que más pequeño. Miren, este por ejemplo está un poco más grande. Y pues pueden hacerlo así, más chiquito, más grande, como les digo. Y en realidad es muy fácil. Entonces, bueno, espero que les guste mucho realizarlo y lo utilicen en muchas cosas. Vamos a ver si de pronto en futuros tutoriales les muestro cómo usarlo para hacer algo. Ya ustedes me dirán en qué proyecto les gustaría, una blusa, un suéter, una cartucherita, una cosmetiquera, no sé. Ustedes me dirán. Bueno, entonces hasta acá este video tutorial. Espero lo hayan disfrutado mucho y lo realicen ustedes también. Recuerden dejarme en los comentarios entonces qué cosita les gustaría que hiciéramos con este Granny en futuros videos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.